cada vez. Esta situación se ha convertido en una búsqueda personal por Dios, reconociendo que la salvación de nuestra alma depende de cada uno de nosotros y no de nadie más. Mas sin en cambio, es importante el ser parte de cada transmisión u oración que se hace por los medios digitales. Recuerden que cualquier necesidad o situación, no duden en ponerse en contacto con el pastor para poder apoyarnos y orar por ustedes. Porque Dios es nuestro todo. Alabemos, adoremos y cantemos con alegría a nuestro Dios poderoso. 1, 2, 3. ¡Bienvenidos!
buenos días, amada Sión. Sión, la iglesia del Señor, hoy instalados en su casa. En cada casa hay una iglesia hoy, una iglesia que ama, que sirve al Señor, una iglesia que adora a su Dios, una iglesia que cada día es más fuerte en la presencia del Señor. Hoy, en estos días, la iglesia se está reforzando en casa, se está alimentando en casa, porque la iglesia está estudiando la palabra, están orando, se están preparando para cuando regresemos a Sión, regresemos fortalecidos con la cara en alto. Hoy en día es muy especial vivir una vida cristiana, es muy especial estar conscientes de que esta situación que estamos pasando ha sido una prueba, quizás una prueba que Dios ha permitido para poder tratar con nosotros en lo más personal o en lo más íntimo. En esta mañana, como en otras ocasiones, vamos a seguir tratando algunos puntos sobre lo que es la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Es la forma en que nosotros decidimos servir a una deidad, adorar a una deidad, inclinarnos a una deidad. En esta ocasión, nuestra deidad es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Al inclinarnos a Él voluntariamente, al rendirnos delante de Él voluntariamente, eso es lo que nosotros podemos decir, que nosotros voluntariamente venimos a Él a hacer su voluntad, a reconocer su voluntad y aplicar su voluntad hacia nuestras vidas, practicándolo en lo cotidiano. Les quiero comentar algo. La moda ahora es ser falso, y por lo visto muchos están a la moda. Les voy a repetir, es un proverbio, dice que la moda ahora es ser falso, y por lo visto muchos están a la moda. ¿Cuántos y cuántos viven una doble vida? Tienen un doble carácter, un doble ánimo, una doble forma de ser, de presentarse, aún en el trabajo, en la casa, en el hogar, en cualquier lugar. Hoy la moda es ser falso, la moda es ser medio de mediocres, la moda es vivir con fingimiento, mostrando a veces lo que no se tiene o viviendo lo que uno no es. Hoy en día vamos a analizar 3 puntos muy importantes, puntos pequeños por decirlo así, porque es una reflexión corta en donde estamos tratando sobre qué es la voluntad del Señor. Hoy vamos a ver la voluntad de Dios en la iglesia. La voluntad de Dios en la iglesia, cuando Dios habla al pueblo, habla a la iglesia, habla a la sociedad, habla a cualquier lugar donde hay un conjunto de personas, donde hay un grupo, una coinonía, donde hay una sociedad que se reúne para tal o cierta situación. Es cuando Dios puede hablar a hoy como nosotros, como en iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que conformamos ese grupo y nos llamamos iglesias. Uno de los primeros puntos es la voluntad de Dios en la iglesia, es que dice la palabra de Dios en Levítico 19:2. Voy a leer en Levítico 19:2 cuando dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sed santos, seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo voy a repetir. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es uno de los principales puntos que deberíamos de realizar o vivir en nuestra vida. Digo realizar por cuanto nosotros como hijos llevamos la representación, llevamos la imagen, llevamos el carácter, llevamos la personalidad
del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay y lo que existe hasta hoy. Hacer la voluntad de Dios principalmente como iglesia a nosotros, porque Dios ya nos ha hablado individualmente cómo debemos de ser en iglesia, en grupo, como pueblo debemos de ser santos en conjunto. Dice aquí, dile, habla a la congregación de los hijos. Usted es hijo, usted es hija, nos está hablando Dios a nosotros, se está dirigiendo Dios a nosotros cuando dice claramente, y diles, santos seréis porque yo soy santo. Amén. Santos seréis porque santo soy yo. Jehová vuestro Dios. Cuando dice Jehová vuestro Dios, es aquel ser, aquel todopoderoso a que nosotros nos hemos entregado, a que nosotros hemos reconocido como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros tendremos que ser como Él. Cuando un embajador es nombrado para ir a tal ciudad, a tal país, ese embajador lleva la personalidad de su ciudad, de su país. Lleva sus costumbres, habla de lo que se habla, de lo que se come, de cómo visten, de cómo se comportan, de cómo son sus parques, cómo son sus calles, qué es lo que vende, qué es lo que fabrica, qué es lo que siembra, qué es lo que cosecha. Ese embajador lleva esa imagen, lleva, vamos a decir, esa riqueza, esa personalidad que tiene su país. Por eso nosotros, cuando a nosotros nos dice Dios que debemos ser santos, aquí dice, diles, seréis santos. Y el Dios Todopoderoso nos habla a nosotros como iglesia, como pueblo, que nosotros debemos ser apartados. Santo quiere decir apartado. Santo quiere decir aquello que no se contamina, aquello que no hace lo malo, aquello que no comunica con el pecado, sino que vive para Jesucristo. Amén. En Primera de Pedro vamos a leer enfáticamente lo que dice en Primera de Pedro capítulo 1. Busque en su Biblia o escuche bien lo que dice la palabra. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor, porque esto veremos en otro punto el por qué debemos de poner atención a lo que dice la palabra del Señor en oír su voz. Dice en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo está enseñando aquí? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aquel que fue un hombre iracundo, un hombre con palabras a lo mejor antisonantes, un hombre que no había entendido bien el por qué Dios, por qué Jesús había venido a este mundo y por qué se predicaba el reino de los cielos. Tan es así que a él le costó, a él le fue difícil tomar ese carácter, esa imagen del mismo Señor Jesús, con el cual había andado quizás más de 3 años. Le costó, pero cuando él creyó, cuando él fue revestido, fue ungido por el Espíritu Santo, y dice que se levantó a hablar con confianza, con poder, con autoridad. En ese día dice que se convirtieron 4,000 personas. Es muy interesante ver la vida de Pedro. Él entendió, a lo mejor no tarde, a lo mejor a su tiempo, porque Cristo unos días antes ya se había ido a los cielos, donde Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Pedro ahora habla con toda seguridad y con toda confianza cuando nos dice y nos invita como iglesia, como pueblo, sino como aquel que os llamó es santo.
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿En dónde estaba escrito? Él apenas lo estaba escribiendo. No dice porque lo estoy escribiendo apenas, cuando dice porque escrito está. Él sabía de ley. Él, como buen judío, como buen hebreo, él sabía, conocía algo quizás de lo que decían los escribas, lo que decían los príncipes, los maestros del pueblo de Israel. Él ya sabía esto, que Dios requería de su pueblo que fueran santos, sin mancha, apartados del mal. Por eso él aquí habla con toda confianza: sed santos. Amén, como está escrito. ¿Dónde lo leímos? En Levítico 19:2. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos reconocer? Porque desde antes Dios ya nos tuvo en sus planes, Dios ya nos tuvo en sus sueños. Él desde antes nos nombró, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer, dice en Efesios 1. Léalo conmigo en Efesios 1. Abra su Biblia en Efesios 1, del versículo 1 al 4. Vamos a leer. Ponga usted atención cuando dice en Efesios 1, del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche usted: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea, quizás alguno va con tumbos, va tropezando y como que sí, como que no. Pero si es un varón, un hombre, una mujer que se está esforzando, déjeme decirle, fue escogido. Y Dios Todopoderoso no va a permitir que caiga, no va a permitir que se quede ahí, no va a permitir que sea un mediocre, sino como el hombre tiene buena intención en hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a levantar porque ya fue escogido. Si alguno quizás se apartó y no ha podido regresar o no ha querido, se volvió necio, se volvió indiferente y no quiere escuchar, quizás no fue escogido. Pero vamos a ver más adelante cómo Dios ha determinado que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás unos buscan cómo cantar mejor, o qué canciones debemos de cantar, o cómo debemos de vestir. A veces estamos discutiendo que si el velo, que si el rezar arrodillados, que si la canción, que si el himnario. A veces nos estamos metiendo en problemas y discutimos de otras cosas, cuando deberíamos de analizar realmente el hacer la voluntad de Dios como la iglesia. Es muy importante esto, el hacer la voluntad de Dios en la iglesia. También somos llamados como iglesia a oír la voz de Dios en obediencia. Hay quienes oyen, pero no obedecen. Hay quienes entienden muy bien lo que dice la palabra, un texto, dos textos, o inclusive a veces podrían entender mejor que el predicador, mejor que el maestro, mejor que el pastor, pero no lo hacen, no la obedecen, lo cual como iglesia nosotros debemos de escuchar la voz del Señor y ser obedientes a su voz. Vamos a leer lo que dice en Levítico 20. Léalo usted conmigo en Levítico 20. Dice así el versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos
para que seáis míos. Amén. Eso lo debemos de escuchar claramente. Debemos de poner atención claramente cuando dice, porque sois míos. Amén. Para que seáis míos. Cuando el hombre se aparta, cuando el hombre decide escuchar bien la voz. Por eso cuando dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿De dónde te ha sacado el Señor? De la mentira, de la drogadicción, de la brujería. Bueno, te ha sacado de la idolatría, te ha sacado de tantas cosas falsas, para que hoy seas un hombre o una mujer que escuches la voz del Señor a través de los escritos, la voz del Señor a través de la Biblia, y la obedezcáis. Hace unos momentos dije que muchos escuchan, sí, ponen atención y lo aprenden muy bien, pero no la obedecen. No ponen en práctica lo que dice acá. Por eso es muy necesario que cada uno de nosotros, al escuchar la voz con detenimiento, quiere decir con respeto, quiere decir con atención, quiere decir con deseo de saber cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esa es la voluntad, que usted al escuchar la voz sea obediente a lo que dice su palabra. Al oír la voz del Señor, eso nos transforma, eso nos santifica, eso nos limpia. Dice en Jeremías 7:23, léalo conmigo, Jeremías 7:23. Amén. Glorifiquemos al Señor nuestro Dios. Vamos a leer qué dice o cómo menciona aquí la palabra. Jeremías 7:23 dice así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Porque a veces muchos no les va bien. Porque a veces muchos no son bendecidos. Porque a veces muchos no son dichosos. Porque a veces muchos viven con una tristeza que inmediatamente refleja su rostro. O a veces hasta lo reflejan en sus cuerpos, en su manera de caminar, en su manera a veces de ser, de moverse, que traen una tristeza, un tremendo mal. Aquí dice claramente y nos está diciendo, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Vean lo que dice el Espíritu Santo hoy para usted y para mí: escuchad mi voz. Eso es hacer la voluntad de Dios cuando dice, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Y qué es bien? Bendecidos. ¿Qué es bien? Amén, abundancia. ¿Qué es bien, hermano? Multiplicación de lo que nosotros tenemos. ¿Qué es bien, hermanos? Ser dichosos, ser felices, que hay dolor porque a veces pasa algo así, pero hay dicha, hay felicidad, porque es importante escuchar la voz de Dios. Muchos escuchan al pastor. Yo soy testigo, no es que me gusta escuchar al pastor fulano porque habla muy bien, no se equivoca, no titubea, y cada punto que dice lo dice con perfección. Y digo, Señor, no soy como él, pero te agradezco que soy como soy porque quiero hacer tu voluntad. Déjeme decirle que a veces es verdad, sí escuchan. Y ellos escuchan, quieren escuchar al mejor predicador, al mejor maestro, y andan buscando en internet, andan buscando en el Face, andan buscando en la computadora, en su celular, escuchar al mejor predicador. ¿De qué sirvió entonces?
Si lo están escuchando la voz del predicador, la enseñanza del predicador, a veces con movimientos, a veces con un poquito de ademanes, a veces con un poquito de gracia, y hay como a veces medios así chuscos. Qué bueno, se oye excelente, pero escuchar la voz es diferente que escuchar a ese predicador. Escuchar la voz de Dios y ponerlo por obediencia, dice, es para que nos vaya bien. El otro punto sería, porque así lo estamos analizando, que hacer la voluntad de Dios en la iglesia es amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto ama usted a su hermano? ¿Cuánto extraña usted ahorita a su hermano, a los hermanos, la familia, son jóvenes o adultos? ¿Cuánto desea usted? Han pasado algunos días, 100 días o más han pasado y no los hemos visto, no nos hemos sonreído de frente, no nos hemos saludado. ¿Cuántos extrañan a ese hermano o a esa hermana? Créame y déjeme decirle que eso es hacer la voluntad de Dios, es amarnos unos a los otros en la iglesia, en el pueblo del Señor. En Levítico 19:18 también lo menciona claramente. Escuche lo que dice en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Está dicho, hermano, está declarado aquí por Dios. Yo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante hacer la voluntad de Dios en la iglesia y no hacer excepción de personas. No amar a otros más que otros porque tal vez no se lo merecen. Aquí todos lo merecen, porque por amor de Jesucristo tú mereciste su gracia, tú mereciste su perdón, por eso eres feliz. Ahora eso es manifestado cuando tú amas a todos sin excepción, sin ponerle más valor a uno y al otro menos. Eso es estar en obediencia a la palabra del Señor. En Juan 13:33 voy a leer con ustedes. En Juan 13:33, léalo conmigo claramente lo que dice aquí. Voy a repetirlo rápido porque el tiempo está casi terminando. Dice aquí en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mandamiento nuevo del Señor. Y eso encierra los otros 10 anteriores. Los que muchos dicen, es que esos son los principales, esos son los que valen. Déjeme decirlo, el mismo Dios que habló antes en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está hablando aquí, que se llama Jesús, el Salvador del mundo. Ese mismo Dios es el que habló antes hace miles de años. Es el mismo Dios que lo está diciendo ahora para ti, que nosotros dice claramente, un mandamiento nuevo os doy. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Hay muchas cosas que tratar sobre la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que hablar sobre la voluntad de Dios en la iglesia y lo seguiremos tratando. Hermano, no hay más ni hay menos. No hay rico ni pobre. No hay sabio ni ignorante. En la presencia del Señor usted es hija. En la presencia del Señor usted es hijo. Medite bien lo que hemos analizado. Hacer la voluntad de Dios en la iglesia es ser santos. Es oír la voz de Dios y vivir en obediencia, y es amarnos los unos a los otros. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por habernos permitido reflexionar en estos 3 puntos, a lo mejor muy cortamente, pero Señor bendito, tu palabra está entendible, tu palabra, Señor, es discernida porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos bendice. Te damos gracias por ello y ayúdanos a hacer tu voluntad en la iglesia, en el nombre de Jesús.
Amén. Amado hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Conéctese con nosotros. Cualquier asunto, háblenos, llámenos, estamos para servirle. Apunte usted el número claramente, háblenos. Y Dios le guarde y Dios le bendiga. Que esté muy bien. Hasta luego.